Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la charla de monitoreo de performance con HMI, Unified Comfort y el sistema operativo Industrial Edge. Vamos a hacer un repaso de cómo abordamos estos proyectos eh, y lo vamos a hacer a través de algo un poquito distinto. Vamos a hacer una historia. Vamos a contar una historia que nos va a permitir eh, visualizar mejor y hablar de las problemáticas con las que nos encontramos cuando queremos implementar un proyecto relacionado a una performance, a la medición de una performance de una línea, de una planta, ¿sí? Bien, el desafío de la producción conectada. Hoy nos vamos a concentrar en Mauro y Ángela, que son eh, dos empleados de una planta de producción, gerentes de producción, jefes de mantenimiento, ¿sí? Eh, que se les encomienda una misión clara, ¿no? Dentro del contexto de esta planta se ven afectados por ejemplo, una apertura de importaciones, en donde van a necesitar competir con productos del exterior que van a amenazar contra el negocio de esta planta. Entonces, la gerencia les encarga una misión clara, ¿sí? Mejorar el rendimiento de las líneas de producción, que hoy en día las están recolectando, midiendo, calculando de forma manual, en formato papel, en donde les falta confiabilidad en esas mediciones, en donde faltan datos, en donde tenemos errores humanos, en donde han tenido problemas de tergiversación de esos datos, en donde eh, es un proceso ineficiente, ¿sí? Porque duplican la carga manual y bueno, en eso también se generan errores de carga de estos datos, ¿sí? Por otro lado, eh, debe ser una solución que sea compatible para las 7 líneas de producción que tienen en la planta. Y le dieron un plazo de ejecución de un año fiscal, ¿sí? Entonces, bueno, ellos van a estar encargados de especificar y definir el proyecto, licitar pliego, implementar, todo lo que corresponde al liderazgo de un proyecto de este estilo. Y vamos a ver a través de la charla los diferentes obstáculos que van a ir resolviendo, cómo Siemens los va a ir ayudando, colaborando con el proyecto, con soluciones. Y en ese camino vamos a ir especificando eh, cuáles son las funciones de, de- que los ayudaron a ellos a implementar un sistema de medición de performance, tanto el hardware como el software, como servicios, ¿sí? Bien, ellos se pusieron algunos objetivos, desafíos que tenían que cumplir en este proyecto. Por un lado, la medición de performance. Ellos necesitan medir la pérdida, dónde está la pérdida de rendimiento de cada una de estas líneas, ¿sí? Dónde están los cuellos de botella, eh, cuáles son
las paradas no programadas y cuáles son las razones de esas paradas, por ejemplo, ¿sí? Eh, Medir cuántas piezas buenas y piezas malas tienen de forma lo más automatizada posible. Es decir, la premisa es utilizar la automatización y el hardware que hoy ya dispone la línea de producción, compuesta por, no lo dije, por diferentes máquinas, ¿sí? Diferentes máquinas que van procesando eh, el, el material hasta lograr un encajonado, paletizado, ¿sí? No vamos a especificar qué es lo que producen para que cada uno elija lo que eh, visualice lo que le corresponda. Pero obviamente estamos pensando en un producto discreto, ¿sí? Vamos a tener que contar producto bueno, producto malo, vamos a tener que poder eh, medir la disponibilidad y la velocidad de la línea, ¿sí? O sea, para que nos pongamos en contexto de cómo son estas líneas de producción. Que bueno, la gran mayoría se lo debe imaginar. Por otro lado, van a tener un problema o una necesidad de integración de los análisis de estos datos, es decir, van a querer transparentar la información que se genera, aguas arriba, reportar mejor esta información, para poder, van a querer también disminuir los errores manuales, eliminar el papel, ¿sí? En el aspecto de mantenimiento, eh, los objetivos, los desafíos son disminuir el tiempo de atención del personal de mantenimiento, es decir, poder conocer en cuánto tiempo la máquina es atendida cuando tiene una parada, saber cuánto demora eh, ese arreglo de ese equipo dañado, ¿sí? Poder notificar rápidamente a la persona de mantenimiento cuando esto sucede, ¿sí? Hacer un llamado a mantenimiento y poder registrar ese llamado. Hacer una mejora en la gestión del pañol y las estrategias de los repuestos, es decir, vamos a poder saber cuáles son los equipos que más rotación tienen, que más problemas tienen, para poder tenerlos disponibles. Eh, y también orientar, por ejemplo, la estrategia de- de mantenimiento en la compra, ¿no? Poder orientar mejor la inversión en eh, dónde podemos mejorar algún equipo o cambiar algún equipo por alguna tecnología mejor, porque es el que más habitualmente disminuye la performance o genera paradas no planificadas, ¿sí? Y por otro lado, muy importante la ciberseguridad y las redes industriales. Ellos eh, saben que van a tener un escollo, un obstáculo importante porque no tienen las líneas integradas, es decir, no tienen una red de planta que comunica todas las líneas. Entonces van a tener que realizar una integración de las líneas y una integración a su vez con nivel 2 de planta, nivel 3, ¿sí? Donde se ubican quizás nuestros sistemas de performance, nuestro sistema MES, nuestro sistema de gestión de mantenimiento integrado, ¿sí? Van a encontrarse con la necesidad de actualizar tecnología, quizás protocolos implementar algún cambio en el hardware para algún protocolo de comunicación y sobre todo, no menos importante, un cambio en los perfiles técnicos de la planta, donde van a requerir una capacitación técnica de estas personas para poder ayornarse a esta nueva infraestructura, ¿sí? Bueno, en todo ese camino, ellos eligen eh, llamar a Siemens
poder tener su consultoría, para poder tener su asesoramiento en este proyecto, en estos inicios, en estos principios del proyecto. Ya tienen mucho equipamiento Siemens, una base instalada, y bueno, eh, deciden trabajar con Siemens en el desarrollo de este proyecto. Bueno, como les decía, uno de los principales problemas con los que se van a encontrar es la integración de estas líneas y la integración de IT y OT. Como les contaba, vamos a raíz de esta historia, de este caso de Mauro y Ángela, vamos a recorrer y tocar distintos puntos, ¿sí? Uno de estos puntos es la necesidad que hoy encontramos de integrar estas redes. Entonces, nos vamos a encontrar que, bueno, por un lado, eh, tenemos el sector de OT, la tecnología de las operaciones, en donde sus objetivos están más centrados en que la solución sea robusta, estable, prioriza la confiabilidad, prioriza no depender de servicios online, tener un soporte a largo plazo, ¿sí? Y por otro lado tenemos sectores de IT en donde su prioridad es la ciberseguridad, su prioridad es tener, estar integrado con los sistemas de TI existentes, tener una disponibilidad en todo el mundo, flexible, ¿sí? O tecnología de vanguardia. Es un sector que está muy acostumbrado a manejar eh, soluciones como servicio, soluciones de hardware como servicio, soluciones de software como servicio, de mantener actualizaciones periódicas, de suscribirse a servicios por suscripción, ¿sí? Esos dos mundos chocan hoy en día según sus prioridades, pero por otro lado son muy necesarios que se integren. Entonces, eh, vamos a hacer un repaso rápido de lo que para mí es importante que conozcamos para poder llegar a lo que me interesa, que es la celda, que es la forma en la que nosotros vamos a modelar cada una de las líneas que tiene Mauro y Ángela, ¿sí? Entonces, eh, en esta arquitectura de red podemos ver conceptualmente diferentes áreas, capas, ¿sí? Que están encuadradas dentro del concepto de protección celular, ¿sí? Este concepto de red muestra un ejemplo de cómo configurar una red industrial basado en casos de uso reales, ¿sí? Vamos a encontrar un... esto no se mueve. Perdón. Vamos a encontrar a nivel de conexión lógica diferentes firewall que nos van a poder separar las diferentes zonas, ¿sí? Por las que trabajamos. Vamos a poder aplicar reglas, ¿sí? Para que estos datos se puedan comunicar o no, dependiendo de lo que necesitemos. Vamos a ver, lógicamente, una DMZ, firewall, que nos va a permitir aplicar reglas de seguridad para poder integrar entre diferentes soluciones, ¿sí? Que vamos a tener dentro de los niveles uno, 2, ¿sí? Por ejemplo, una herramienta de una estación de ingeniería, una herramienta de SCADA, una herramienta de gestión de las redes, monitoreo, ¿sí? Poder tener comunicación con diferentes celdas de trabajo a través de diferentes capas de agregación. Eso a nivel lógico, ¿sí? Cada zona está protegida perimetralmente, ¿sí? Que esa es otra palabra que se usa mucho en la jerga, o sea, una protección perimetral para este tipo de zonas. ¿Y a dónde vamos a poder generar este tipo de comunicaciones? Obviamente esto es algo eh,
ideal, eh, es algo conceptual, ¿sí? Cada planta tiene su infraestructura. Eh, pero bueno, me interesa también esta parte, ¿no? O sea, cada vínculo, toda comunicación externa, ¿m? Debe ser transferida a través de los Industrial DMZ, que nos van a permitir, en este caso, no en esta solución que estamos viendo con Mauro y Ángela, pero sí en otros casos poder llevar información desde el piso de planta hacia la nube o también en sentido contrario en el caso que tengamos, supongamos, eh, una necesidad de una conexión remota de algún proveedor de servicios, por ejemplo, mantenimiento externo. Entonces, bueno, para no aburrir con esto, lo que podemos identificar rápidamente es un backbone layer, donde aquí encontramos la IDMZ, ¿sí? Eh, construido en base a eh, dispositivos de red que pueden ser eh, routers o switches de capa 3 robustos. Fíjense que en todo tiempo, en todo momento estamos redundando el equipamiento, ¿sí? Por otro lado, les decía, una zona asegurada donde tenemos nuestro sistema MES, nuestro sistema nuestro TIA Portal, ¿sí? Podemos tener nuestro servidor de usuarios. Y por otro lado, una zona en donde podamos implementar los software por ejemplo, Cinema Remote Connect o otras soluciones que provee Siemens u otros proveedores para autenticar. ¿Sí? Podemos tener el Active Directory aquí de Windows implementado para poder autorizar a las personas que quieran ingresar. ¿Sí? Básicamente las piezas de hardware y software que dan permisos y establecen las reglas para poder interconectarse entre los niveles corporativos y niveles industriales. La capa de agregación, que nos va a poder dotar también de redundancia, interconectar diferentes sectores, diferentes celdas, poder tener switches inalámbricos, toda una serie de dispositivos para agregar justamente para poder unir diferentes áreas. En este caso nosotros de Mauro y Ángela la vamos a usar, ¿sí? Porque vamos a necesitar seguramente un switch de capa 3 para poder establecer VLANs, ¿sí? Entre las redes de las diferentes líneas de producción que van a estar conectadas con una capa superior, ¿sí? Donde tendremos quizás nuestro sistema de gestión de producción, que no lo vamos a nombrar o a abordar en esta charla. Entonces, bueno, por último, lo que más me interesa es que hablemos de las diferentes soluciones de celdas y puntualmente sobre la primera, que es la que nos eh, da una idea de cómo podríamos lograr una interconexión entre los diferentes equipos de línea. Estamos pensando en una línea que está compuesta por varias máquinas, donde cada una de esas máquinas puede tener comunicación eh, Profibus, Modbus TCP, Profinet, dependiendo del proveedor de cada una de esas máquinas, eh, cómo esté conectada. Puede haber un PLC principal, ¿sí? Que comunica, obviamente maneja todas las variables, o puede haber conexión por cableado duro, puede haber comunicación con variadores en forma directa o quizás a través de cada una de las máquinas, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a pensar en un dispositivo Edge que va a estar eh, conectado a esta red y que nos va a dotar de diferentes protocolos de comunicación para poder conectarnos con la gran mayoría de todos los equipos, ¿sí? Entonces, vamos pensando en un dispositivo Edge.
Bueno, justamente cuando Mauro y Ángela empiezan a abordar el proyecto, se empiezan a encontrar con que un mismo proveedor, por ejemplo, dejó las mismas IP en cada uno de los, de los equipos de diferentes líneas, pero obviamente como no estaban interconectadas no teníamos problemas, entonces tenemos un problema de solapamiento de IP. Cambiar las IP es habitualmente complicado, entonces, bueno, ese fue uno de los primeros escollos, en donde, obstáculos, en donde eh, nos encontramos, y por otro lado también los diferentes protocolos de comunicación. Eh, para eso vamos a empezar a hablar del software del sistema operativo Industrial Edge, que es el que nos va a permitir eh, solucionar varios de estos problemas. Industrial Edge es una plataforma abierta para integrar mecanismos de TI, ¿m? En el piso de planta, de forma que la gestión del software, los datos y demás resulte fiable. Es un sistema operativo que puede estar, como vemos acá, en una IPC, por ejemplo, en esta foto, pero lo vamos a encontrar en diferentes dispositivos que más adelante lo vamos a- a ver. Entre ellos, los paneles Unified Comfort Panel, que es el que nos toca hoy hablar. ¿Qué es el concepto de Industrial Edge? ¿Cómo impacta? Bueno, eh, nosotros decimos que viene a ampliar las funcionalidades que le podemos dar a las máquinas. Es decir, la máquina hoy no solo va a producir y generar datos, sino que nos va a poder, a través de este dispositivo, poder eh, entregar información, vamos a poder almacenar, procesar, preprocesar información directamente en la máquina, poder eh, tener quizás inteligencia artificial, poder tener nuestros propios scripts dentro de este equipo dedicados para esta máquina, ¿sí? Estamos como dotando a esa máquina o a esa línea que está en la que se incorpora este equipo, eh, dotándolo de nuevas funcionalidades, nuevas aplicaciones, lo que se les ocurra, básicamente. Podemos, eh, es como que vamos a tener un marketplace, un Play Store de aplicaciones para poder eh, incorporar a esa máquina. Vamos a poder recopilar datos de vibración, poder hacer una gestión de redes, poder, bueno, con Node-RED, como vemos ahí, poder flexibilizar y hacer lo que, lo que podamos hacer con esos equipos. Ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. Como les decía entonces, vamos a tener diferentes fuentes de datos, ¿sí? Esto es conceptual, ¿sí? Es como para que entendamos a qué vamos, de qué hablamos cuando hablamos de una solución de Industrial Edge en Siemens. Eh, y me interesa porque nuestra solución para Mauro y Ángela va a venir por este lado, ¿sí? Entonces, como dijimos, vamos a tener varios protocolos de comunicación en esta línea. Entonces, Industrial Edge nos provee diferentes conectores, ¿sí? Diferentes aplicaciones para poder tomar la información y llevarla a nuestra Industrial Information Hub, que es nuestro concentrador, nuestra base de datos, nuestra pieza de software dentro del sistema operativo Industrial Edge que concentra la información, ¿sí? Ya voy a hablar un poquito más a fondo incluso de qué es esto. Y arriba, y como consumidores de esta información, vamos a tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Puedo tener aplicaciones específicas, aplicaciones dedicadas. Yo puedo desarrollar mis propias aplicaciones, ¿sí? E incorporarlas en esta máquina. Y otras aplicaciones Siemens que se manejan por suscripción, de las cuales
hoy vamos a hablar puntualmente de la aplicación de Performance Insight, que es la que nos involucra y es como es la parte de solución que queremos llegar. Entonces, a nivel empresarial, bueno, hoy no me interesa poder desplegar, pero sí saber que hay una integración a través de, el Industrial Edge Management, perdón. Es decir, si quieren nos trasladamos por un segundo a un OEMS o a una empresa que tiene diferentes máquinas distribuidas en el país, en el mundo, en la región, podría manejar esta solución en la nube o en sus servidores locales y poder desplegar diferentes aplicaciones o tomar información de sus diferentes máquinas distribuidas para poder integrarlas dentro y hacer una supervisión de sus máquinas unificada, ¿sí? Obviamente también lo podemos integrar a diferentes nubes. Desde aquí se abre todo un mundo de posibilidades. Pero me interesa que por ahora nos quedemos un poquito por acá, que es la base para poder eh, darle una solución eh, a Mauro y Ángela, ¿sí? Bien, ¿cómo es más en detalle aún el sistema operativo Industrial Edge que viene en diferentes dispositivos de Siemens? Lo que vamos a tener es una serie de aplicaciones, ¿sí? De terceras partes, de Siemens, propietarias, propias nuestras, mejor dicho, ¿sí? Eh, bueno, próximamente también aplicaciones con inteligencia artificial que se van a comunicar a través de nuestro Industrial Information Hub, que es, como les decía, la base de datos, la base común de información que tienen estos equipos internamente, y del Industrial Edge Database, que es eh, un broker MQTT que tiene internamente. Es decir, las aplicaciones se integran en el Industrial Information Hub o se suscriben al broker MQTT interno que tiene el equipo. Y a su vez, aplicaciones de conectividad, que es lo que nos interesa, publican, publican la información a nuestro broker o a nuestro Industrial Information Hub de los equipos que están en el piso de planta. ¿Sí? Entonces, ahora la vamos a ver hasta más claro aún, pero me parece importante que quede claro el concepto de esta herramienta. Esta herramienta viene a ser una especie de celular con su Play Store o su App Store incluido, en donde nosotros podemos tanto desarrollar nuestras aplicaciones o descargar e integrar aplicaciones ya existentes de Siemens. Cuando digo descargar e implementar nuestras aplicaciones, significa que podemos desarrollar una aplicación en JavaScript con visualización HTML5, eh, con una base de datos integradas, eh, dockerizar esa aplicación y descargarla en estos dispositivos. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque este equipo internamente tiene un motor de Docker, es decir, todas estas aplicaciones son aplicaciones dockerizadas que corren dentro del dispositivo. Ese es un tema. Acá tengo una pregunta: ¿qué sería Industrial Information Hub? No, es software, es decir, es una pieza de software interna que concentra eh, todos los tags que nosotros disponibilizamos para que las aplicaciones tomen información. Por ejemplo, cuando Mauro y Ángela quieran levantar la información
de la velocidad de producción, van a conectarse a través de Simatic S7 Connector, por ejemplo, o puede ser Modbus TCP, dependiendo el protocolo de comunicación que tenga el PLC de cabecera, ¿sí? Y van a conectarse al equipo y van a poder eh, ver las variables que, que tiene este PLC disponible. Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, las alarmas, por ejemplo, o sea, todo lo que este PLC, el PLC de cabecera disponibilice, ¿no? Y lo vamos a poder ver en esta pieza de software, en esta ventana, básicamente, ¿sí? Y vamos a bajarnos la solución de Performance Insight y le vamos a decir que cuando tenga que tomar la velocidad de la línea, la tome de este tags puntual que está conectado en el Industrial Information Hub, ¿sí? Eh, Decime si quedó claro. Pero es software que está adentro del sistema operativo, es parte del sistema operativo. Como también es parte el motor de Docker que deploya, que despliega estas aplicaciones, que las hace correr, como también es parte el broker MQTT interno por el cual se publican los datos que estas aplicaciones también pueden eh, suscribirse eh, al resto de las aplicaciones. Es decir, yo podría tener, eh, me podría suscribir a la variable de temperatura que me está entregando quizás un sensor que está conectado por eh, otro dispositivo MQTT o por Modbus TCP o Ethernet IP, Profiling IO, ¿sí? Decime después, Virginia, si te quedó claro. Entonces, para ir ya yendo a la solución, no sé cómo estoy de horario y media, bien. Lo que vamos a implementar es eh, una, un panel, Unified Comfort Panel, por línea, en donde vamos a poder descargar la aplicación de Performance Insight más tres aplicaciones más que me interesen, ¿sí? Esto depende en realidad también del tamaño de- del panel que elijamos, ¿sí? Y estas aplicaciones van a ser las que rigen nuestra solución de performance, o sea, vamos a poder eh, conectarnos al piso de planta y poder supervisar la performance. Ahora vamos a ver más imágenes de esta solución. Y también vamos a poder tener un runtime en paralelo, ¿sí? O sea, el HMI no deja de cumplir su función principal. Acá podríamos tener una aplicación en Unify, ¿sí? Podríamos tener un mímico de la línea, podríamos tener información eh, a- a- externa, podríamos hacer, por ejemplo, el llamado a mantenimiento, podríamos eh, tener quizás una tabla con las próximas órdenes de producción en este runtime, o podríamos incluso desarrollar nuestra propia aplicación y poder mostrar en una tabla cuál es la orden de producción existente y cuál es la próxima. Podríamos visualizar PDFs. Bueno, lo que se puede hacer es enorme. Todo esto sobre este sistema operativo, ¿sí? Sobre el hardware existente, en donde todos los paneles duplicaron su capacidad de procesamiento versus los TP Comfort anteriores. Un poco más a modo de producto, mostrarles los diferentes tamaños. Todos vienen con tres entradas RJ45, de las cuales dos son switcheadas, es decir, comparten la misma IP, y una segunda con una IP diferente. Esto es lo que nos va a permitir darle la solución a Mauro y Ángela también de eh, seguridad y solapamiento de las IP. Vamos a poder hacer una separación de redes y vamos a poder
también evitar eh, que se solapen las IP, porque básicamente van a ser dos redes distintas. Entonces, vamos a poder generar una infraestructura de red por encima, conectando todos los HMI, y por debajo va a quedar conectada la línea como lo está habitualmente. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál es la solución para esto? Es una combinación de elementos de red, por supuesto, con el hardware y el software de Industrial Edge con paneles Unified Comfort Panel, donde vamos a poder conectar tanto eh, equipos existentes como los próximos equipos que se agreguen, ¿sí? Con interfaces estándar o no tan estándar, ¿sí? Porque también podemos tener conectores de terceros que se vayan desarrollando, ¿sí? Y todo esto conectado a los sistemas superiores. En un futuro, Mauro y Ángela también podrían hacer evolucionar esta herramienta y poder trasladar reportes o información que tenemos dentro de este equipo hacia soluciones que tengan en la nube de Siemens. ¿Mm? Quizás eh, hoy en día la necesidad es la de tener reportes en tiempo real o lo más cercano posible a la línea. Por eso es una solución de Edge, ¿sí? Pero a nivel corporativo, a nivel gerencial, lo que solemos ver es que los análisis son mucho más a largo plazo, en donde allí cobra sentido tener mucha capacidad de procesamiento, muchos datos históricos. Entonces, allí es donde Insight Hub y las soluciones en la nube aprovechan sus posibilidades justamente de capacidad de procesamiento, de persistencia de muchos datos y se generan otro tipo de soluciones para otro público, para otro nivel de- dentro de la empresa. ¿Sí? Bien, hay un cambio más y no menos importante con el que sufrieron o sufren Mauro y Ángela, que es el cambio organizacional, perdón. El cambio cultural también que esto genera. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con que eh, operadores, técnicos de mantenimiento, personal que está eh, habitualmente en contacto con la línea, eh, se ve amenazado, se ve afectado, se ve expuesto a que eh, este tipo de soluciones eh, eh, interfieran en su día a día, que justamente se vean más expuestos. Entonces, es importante en cada uno de estos proyectos involucrarnos. Es decir, yo dentro de estas soluciones voy a tener que saber, por ejemplo, cuáles son los tags más importantes que me interesa ver. Entonces, es muy importante tener el contacto con ellos para saber cuáles son los equipos que me dan, ya sea la velocidad real, el, eh, la cuenta de producción buena, la cuenta de producción mala. Voy a querer saber, por ejemplo, cuáles son voy a tener que realizar un árbol de motivos de parada. Entonces, ¿qué mejor que hablar con la persona que habitualmente se encuentra con estos problemas, estas máquinas dañadas y saber cuáles son esos motivos, cuáles son esos equipos que habitualmente fallan? Eh, y como estos ejemplos, hay muchos y en donde es importante, en estos casos, poder involucrar y trabajar en conjunto, eh, capacitaciones, el desarrollo del proyecto, ¿sí? Involucrarnos para que este cambio sea menos brusco. Van a encontrarse con una herramienta digital, van a tener que quizás loguearse, firmar que esa parada fue
como es, o sea, básicamente queda una firma de quién reportó esa parada, o la persona de mantenimiento va a tener que hacerse cargo de cómo arregló esa máquina. Son todas cosas que eh, no son menores y generan un choque cultural importante a la hora del trabajo. Eh, entonces, yendo más a fondo en la solución de performance, eh, muy rápidamente, para el que no sepa, vamos a hablar de cómo se hacen estos cálculos, cuáles son los indicadores clave que se miden y, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, eh, el cálculo de OE, que es uno de los KPIs más importantes que tenemos dentro de este tipo de soluciones, que nos da una idea, nos involucra, sí, nos da una idea de cuál es la performance de la línea, ponderando cuál fue su disponibilidad, cuál fue su rendimiento y cuál fue su calidad. Es decir, matemáticamente es una multiplicación de estas tres relaciones que nos va a dar la, una idea de qué tan bien está funcionando la máquina. ¿Por qué? Porque podemos tener una muy alta disponibilidad, entonces ese número va a ser muy cercano a uno, pero podríamos tener una calidad muy baja, por ende la multiplicación nos va a bajar el indicador. Como también podríamos tener una excelente calidad, pero un muy bajo rendimiento y así sucesivamente, ese indicador matemáticamente nos da una idea global de estos tres. Entonces, ¿cómo se calculan? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un turno de 8 horas, pero generar el arranque de la línea, ajustar la receta y tener bien la materia prima disponible y demás, nos genera en realidad un tiempo productivo menor. Eso puede ser eh, contado como tiempo disponible o tiempo productivo, eso depende de cada una de las plantas. A veces hay averías, ¿sí? Justamente hay esperas, hay tiempos muertos que disminuyen el tiempo productivo. Todo eso va a estar va a estar contado según el turno que se planificó versus el tiempo real que estuvo andando la máquina, que básicamente es eh, una cuenta, ¿no? De cuánto tiempo estuvo andando la máquina. Y ahí vamos a tener que conectar eh, un equipo definido que nos dé cuál es o sea, o que tomemos, que todos estamos de acuerdo de que si ese equipo funciona, la máquina está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese número, ese tag, perdón. En cuanto al rendimiento, bueno, vamos a contar, vamos a ver cuál es la capacidad productiva teórica, ¿no? de esa planta, de esa línea, versus la cuenta de producción. Entonces también nos vamos a tener que poner de acuerdo que, por ejemplo, la estampadora o la cantidad de cajas que se encajonaron o la cantidad nos va a dar realmente cuál fue la producción de esa planta. Entonces de vuelta vamos a tener que conectar una variable o las que correspondan que nos dé la producción real. Allí los motivos por el cual se disminuye la capacidad puede estar en la velocidad, ¿sí? Quizás estamos teniendo algún problema y el operador disminuye la velocidad porque está viendo que se puede atorar algo o que está sobreexigiendo algún equipo o simplemente porque está ajustando algo en la máquina, en fin. O microparadas en donde, no sé, se trabó algún equipo, hay que parar la máquina, volver a encender y así. Hay diferentes clasificaciones de las microparadas, que no son averías, que no son problemas de materia prima, que no son problemas en la salida. ¿Mm? Y por otro lado, la calidad, donde es necesario medir cuál es las piezas buenas y las piezas malas. Bueno, vamos a meterle un poquito de velocidad, hablando de velocidad, porque tenemos que llegar a ver cuál es la solución que nos interesa implementar para Mauro y Ángela, que es la aplicación dentro de el marketplace
de, eh, de aplicaciones existentes para Industrial Edge que se llama Performance Insight, ¿sí? Esta solución es una solución muy completa, podemos estar otro webinar hablando solo de esta aplicación, pero para poder resumirla, es una herramienta que ya tiene los cálculos prearmados, es decir, tenemos muchos KPI ya implementados y muchos elementos gráficos que nos dan la posibilidad de salir a planta muy rápidamente con información real, es decir, parametrizando, armando nuestro árbol de paradas, estableciendo cuáles son los tags que nos van a dar la información correcta eh, y demás, vamos a ir armando estos dashboards, poder generar reportes, empezar a sacar información de cada una de las líneas eh, sin tener que desarrollar algo custom o poder eh, o tener que realizar análisis con otras herramientas, ¿sí? Eh, la aplicación está muy bien desarrollada, hay podemos generar nuestros propios KPIs, podemos hacer una regresión multivariable, ¿sí? Esto es algo que me gustó mucho en su momento porque aquí podemos combinar, por ejemplo, cómo afecta eh, a la producción, por ejemplo, la temperatura y la velocidad, ¿sí? O sea, teniendo estas variables, podemos hacer un análisis, es decir, un cálculo de cuál es la fórmula, cómo están vinculadas estas variables, esta variable dependiente de la temperatura y de la velocidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que rige esa dependencia? Bueno, si aumenta la temperatura en 2 grados, baja la producción en tanto, si aumenta la velocidad en tanto, la, la, la producción sube en tanto. Entonces, podemos llegar a tener un modelo, una pequeña ecuación matemática que nos permite predecir qué podemos hacer. Y todo eso se puede hacer porque básicamente tenemos una gran base de información. Es decir, teniendo los datos ya internamente, esta herramienta hace los cálculos, la analítica matemática para poder encontrar esa solución. Y también, por ejemplo, podemos tener todos los estados de la máquina, podemos cargar eh, cuáles son las paradas no planificadas, ¿sí? Eh, Podemos generar nuestros propios KPIs, ¿sí? Hay veces donde nosotros tenemos internamente en nuestras plantas, eh, ahí te contesto, Virginia, tenemos nuestro propio KPI que son particulares de cada una de las líneas, ¿sí? Entonces podemos acá desarrollarlos y establecer la fórmula matemática, ¿sí? Para poder calcularlos según las variables. Bueno, muchos tipos de gráficos. Algo que me interesa, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el desglose, ¿sí? De cuál fue el tiempo de producción total, el tiempo neto, el disponible, ¿sí? Este gráfico es literalmente el que acabamos de ver arriba en forma conceptual, acá lo tenemos en forma real, ¿sí? Pérdidas de calidad, ¿sí? Y bueno, algo también interesante es que justamente nosotros tenemos subaccess, es decir, tenemos máquinas que componen una línea, ¿sí? Esto no es menor porque a veces eh, para poder hacer identificación de cuáles son los cuellos de botella, para poder saber quién es el que está realmente reduciendo la performance, el rendimiento de la línea, podemos tener información de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, bueno,
la posibilidad de poder integrar los equipos, los componentes de esta línea como subaccess, nos da toda una paleta de gráficos, de información eh, que hacen a la herramienta más versátil, ¿sí? Acá tenemos ¿ven? Las diferentes máquinas, cómo están agrupadas. Y por otro lado, algo muy importante es el árbol de paradas, es decir, cuando nosotros hablábamos al principio de Mauro y Ángela, de cuáles eran las necesidades y los objetivos, los desafíos que se habían puesto, uno era mejorar los aspectos de mantenimiento, de saber cuáles son los equipos que más fallan, de poder eh, orientar la inversión en mantenimiento a donde más repercusión tiene, es decir, qué mejor que ir y arreglar lo que falló 10 veces en el mes en lugar de lo que falló una vez, ¿sí? Ir a orientar esas inversiones, tomar esas decisiones, son muy valiosas y pues para eso necesitamos un buen árbol de parada que nos dé, por un lado, eh, automatización, es decir, si nosotros tenemos que el variador nos reporta que hubo una falla de temperatura por sobrecorriente y la podemos tomar como un motivo de parada, porque justamente ese variador frenó la línea, ¿sí? Esa variable ese tag lo podemos detectar automáticamente, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sensor eh, que se ensucia habitualmente y el PLC lo detecta como un problema, ¿sí? O puede tener la posibilidad de irse a falla eh, y podemos saber cuál fue el motivo, poder hacerlo automáticamente, ¿sí? Y por otro lado, el HMI nos da la herramienta eh, le da la herramienta al operador para poder ser mucho más específico, detallista en cuál fue el motivo. Incluso lo que sucede a veces es que el operador no tiene el conocimiento de cuál fue el motivo real de falla, sino que llama a mantenimiento para saber, para poder diagnosticar, obviamente arreglar también el problema, pero poder diagnosticar y definir cuál fue en conjunto, cuál fue el motivo de parada. Justamente puede ser un motivo por falta de mantenimiento, puede haber sido un motivo por falta de materia prima, puede haber sido un motivo puede ser sí, un motivo eléctrico, mecánico. Este árbol de parada es muy importante definirlo bien y la mayoría de las empresas que manejan ya lo tienen. Entonces, quizás esto es parametrización para ellos. Bien, por último y para terminar, llegó justo el éxito del proyecto de Mauro y Ángela tuvo que ver con poder encontrar una solución que colecte datos de las diferentes máquinas, ¿sí? De las diferentes líneas, eh, que pueda conectarse a diferentes protocolos, que pueda eh, implementarse rápidamente, sin tener que hacer un desarrollo custom para cada una de las líneas. Eh, Poder trabajar con un partner como Siemens o como el integrador de Siemens que pueda definir una infraestructura de red que pueda interconectar estas líneas, porque algo quizás que no dejé claro es que una necesidad, por supuesto, es que esta información fluya hacia los niveles superiores, es decir, ya sea para integrarse con sistemas superiores o para poder disponibilizar esta información a la gerencia o a los gestores de planificación y demás personas que se encargan de tomar decisiones en función de estos datos. Entonces, es importante haber establecido una infraestructura de red que dote a la planta de- de la comunicación que le faltaba de una forma segura, ¿sí? Hacer un análisis de la información, es decir, vamos
a tener una solución que les permite tomar decisiones y hacer análisis en cada una de las líneas, ¿sí? En tiempo real, con datos reales, y después tomar decisiones basadas en información. Es decir, van a poder, como decíamos, saber dónde están los cuellos de botella, cuáles son los motivos más importantes de parada. Van a poder conocer cuáles son los tiempos que se demora la persona en mantenimiento. Vamos a poder eh, tener eh, herramientas confiables, salir del papel, evitar el fraude, ¿sí? Eh, y así repercutir en en la performance, porque obviamente estos tipos de soluciones solas no generan un impacto de mejora en el OE, ¿sí? Por supuesto, como en toda herramienta, hay que eh, tomar acción, ¿sí? Tomar acción para poder reducir y mejorar la performance. Ahí estoy viendo dos preguntas. Aquí en los paneles ya disponemos de la herramienta de KPIs. La, mm, lo que adquiriendo el hardware, es decir, adquiriendo cualquier dispositivo que venga con Industrial Edge, eh, ustedes tienen acceso a, por ejemplo, Performance Insight, un año bonificado, ¿sí? Eh, y también a acceso a otras aplicaciones que son gratuitas, es decir, hay aplicaciones que se pueden descargar e instalar en forma gratuita, por ejemplo, eh, hacer comunicación MQTT o el Flow Creator, que es la versión de Node-RED nuestra, eh, son gratuitas. Notifier creo que también, que es una herramienta para hacer notificaciones eh, por celular, ¿sí? Y puntualmente Performance Insight, Energy Management, que es otra solución muy similar, pero orientada a la gestión de energía, son pagas por suscripción, pero adquiriendo el equipo tienen un año bonificado, ¿sí? Es una suscripción que no es para nada costosa y que me parece muy competitiva frente a otras soluciones. ¿Cuál sería el hardware mínimo que necesito para implementar la solución? En rigor, el, el HMI, es decir, el panel Unified Comfort Panel, eh, conectado a un PLC que ya dispone de las variables que pueden alimentar a una solución como esta, es suficiente. Es decir, eh, no, por un lado la fuente de datos, ¿sí? Y por otro lado el hardware con el software. El hardware, en este caso, es el panel que viene con el sistema operativo y, bueno, y el software, el sistema operativo sobre el cual se deployan estas aplicaciones. Eh, no es más que eso. Este sistema operativo, Industrial Edge, viene en diferentes dispositivos. Podríamos tener, por ejemplo, si no tenemos la necesidad de la visualización de, o sea, si no tenemos la necesidad de tener a pie de a pie de máquina, ¿sí? Un HMI, podemos tener, por ejemplo, una IPC Box con el sistema operativo Industrial Edge instalado y poder consumir esta herramienta en formato web, ¿sí? Justamente eh, la forma de conectarse, de consumir esta aplicación sería a través el web server embebido que tenemos. Entonces, no es necesario tener un HMI. Por otro lado, podrías tener incluso este sistema operativo instalado en un servidor virtualizado, por ejemplo. Eh, o viene otro equipo, por ejemplo, orientado a la comunicación, que es un switch de capa 3, RX 1400, que también tiene la posibilidad de instalarse el sistema operativo Industrial Edge. Entonces, allí ya combinás un dispositivo de red
con un software de un sistema operativo industrial. Eh, pero bueno, las posibilidades son muchas. Esta herramienta viene a cubrir una gama de soluciones orientadas al borde, ¿sí? Eh, a diferencia de otro tipo de soluciones que están orientadas a la nube. Bueno, espero que les haya gustado. Estoy acá, le dejo mis datos, estoy a disposición. Si queda alguna pregunta, me la pueden hacer ahora.